Buenas tardes, jóvenes estudiantes de las consejerías de octavo grado. Les saluda su profesor Julio Martínez. En la tarde de hoy, chicos, he querido compartir con ustedes este pequeño video, ¿verdad? En donde vamos a narrar cada una de las diapositivas de esta presentación de PowerPoint, y este video les va a servir a ustedes para ampliar un poco la información que haya sido explicada pues en las clases a distancia. Es importante, chicos, que cuando abran este video, en la parte superior hay un recuadro que dice notas. Cuando usted da clic allí, le van a aparecer una serie de indicaciones que les van a ayudar a ustedes para que saquen un mejor provecho de la información que aquí se les presenta. Bien, vamos a iniciar. Espero que este video sea de su agrado y les agradezco presten toda la atención posible para que puedan llevarse pues un mejor conocimiento del tema. Iniciamos. Bien, lo primero, voy a compartir este video donde nos explican ciertas características del tejido sanguíneo, lo que conocemos como sangre, ¿verdad? Presten atención. ¿Qué es la sangre? La sangre es un tejido fluido que circula por nuestros capilares, venas y arterias, llevando consigo, entre otras cosas, oxígeno y nutrientes a nuestro cuerpo. La sangre contiene elementos sólidos y líquidos. Entre los sólidos podemos encontrar los glóbulos blancos, glóbulos rojos y las plaquetas. El elemento líquido de la sangre se conoce como plasma. Cada elemento de la sangre cumple una función vital para el organismo. Los glóbulos blancos, también conocidos como leucocitos, se encargan de defender el organismo de cuerpos extraños o agentes infecciosos. En otras palabras, si nuestro cuerpo fuese una ciudad, los glóbulos blancos serían los policías de nuestro cuerpo. Los glóbulos rojos, también conocidos como eritrocitos, son los encargados de distribuir el oxígeno y los nutrientes a nuestro cuerpo, y también se encargan de extraer los desechos. Esta sería la clase trabajadora de nuestro cuerpo. Las plaquetas, también conocidas como trombocitos, están encargadas de detener hemorragias por medio de la coagulación. Las plaquetas también son responsables del crecimiento de otras células, reparando así cualquier corte o quebramiento de tejido. Las plaquetas serían los doctores de nuestro cuerpo. El plasma está compuesto por un 90% de agua, y el resto son múltiples sustancias, incluyendo proteínas. El plasma es el que hace posible el transporte de todos los elementos en la sangre. La sangre humana se divide en 4 tipos sanguíneos: A, O, B y AB. Cada tipo tiene también otra subdivisión denominada RH positivo o RH negativo. Los donantes portadores de una proteína que está presente en la superficie de los glóbulos rojos son RH positivo. Si no son portadores de esta proteína, son RH negativo. Cada persona tiene un grupo sanguíneo. Cuando es necesario recibir una transfusión, es necesario recibir sangre que sea del mismo tipo o que sea compatible con nuestro tipo sanguíneo. La sangre es vida. Ella recorre el cuerpo llevando sustancias que dan energía y que mantienen limpios nuestros órganos. La necesidad de sangre es grande y continua. En tu comunidad existe un grupo de héroes que conocen esta necesidad. Únete a ellos y ayúdanos a salvar vidas por medio de la donación de sangre. Y así formarás parte de héroes locales que están salvando vidas. Bien, gracias, jóvenes, por prestar atención al video, ¿verdad? Este es un video donde nos detallan algunas características del tejido sanguíneo, lo que conocemos como la sangre. Bien, continuamos con las diapositivas. El tejido sanguíneo. El tejido sanguíneo es un derivado del tejido conectivo formado por una fase intercelular líquida llamada plasma y una fase sólida formada por elementos celulares. Estos elementos celulares, glóbulos rojos y glóbulos blancos, y elementos no celulares, que son las plaquetas. Bien, es importante destacar algunos aspectos aquí. Bien, lo primero, que el tejido sanguíneo es un derivado del tejido conectivo. Lo segundo, está formado por una fase líquida y una fase sólida. Y cuando habla de fase intercelular, quiere decir que
el término intercelular se está refiriendo a fases que ocurren entre las células. Cuando hablamos de intracelulares dentro de la célula, cuando hablamos de extracelular fuera de la célula. Pero si hablamos de intercelular, quiere decir entre células. Entonces, eso es importante destacarlo. También que la fase líquida es lo que se conoce como plasma y que la fase sólida entonces tiene elementos de dos tipos, elementos celulares y elementos no celulares. Dentro de los elementos celulares de la fase sólida entonces tenemos glóbulos rojos que también se conocen con el nombre de eritrocitos o hematíes y glóbulos blancos que se conocen con el nombre de leucocitos. En cuanto a los elementos no celulares, las plaquetas también reciben otro nombre, que es trombocitos. Dicho tejido, el tejido sanguíneo, circula por el organismo a través de un sistema cerrado de vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos nuestros, ¿cuáles son? Las arterias, las venas, los capilares. En otras ocasiones se los he mencionado y es un sistema cerrado, ¿verdad? No puede ser abierto porque entonces, imagínense, la sangre se nos saldría del cuerpo, ¿verdad? Por todas partes. Una persona adulta tiene entre 4 a 5 litros de sangre que corresponde al 7% del peso del cuerpo. Es importante que todos los componentes de la sangre estén en óptimas concentraciones para que los procesos biológicos se lleven a cabo de una manera eficiente. ¿Qué más nos menciona aquí? Que cualquier anomalía en alguno de ellos puede provocar el mal funcionamiento de un órgano y por ende ocasionar una enfermedad. Si no tenemos las concentraciones adecuadas de los componentes de la sangre, podemos sufrir de ciertas enfermedades. En el caso, digamos, de la ausencia de una concentración adecuada de glóbulos rojos, podemos sufrir entonces de una enfermedad que se conoce como anemia. Si no tenemos una concentración adecuada de plaquetas, podemos sufrir de una enfermedad que se conoce como trombocitopenia, para darles algunos ejemplos, ¿no? Continuamos. Las funciones del tejido sanguíneo. Bien, vamos a mencionar 5 funciones del tejido sanguíneo, específicamente de los glóbulos rojos. En esta diapositiva mencionamos 3, en la siguiente mencionamos 2 más. Bien, la primera es la función de transporte. Distribuye el oxígeno de los pulmones hacia todas las células del cuerpo y remueve parte del dióxido de carbono producido por el metabolismo celular. Es decir, que dentro de ese transporte él distribuye oxígeno y remueve o elimina dióxido de carbono. ¿Qué más transporta o distribuye? Hormonas producidas por las glándulas endocrinas en nuestro sistema endocrino, lógicamente. Y también transporta las sustancias nutritivas que son absorbidas desde los intestinos. Sustancias nutritivas que obtenemos de los alimentos que ingerimos, ¿verdad? También menciona aquí 2 funciones más. Una función reguladora. En la función reguladora nos dice que los glóbulos rojos mantienen el equilibrio bioquímico entre los líquidos y los tejidos del organismo. Es muy importante esta función. Y también una función inmunitaria, ya que protege al organismo de diversas agresiones externas. Es decir, que los glóbulos rojos, ¿verdad?, tienen una relación con nuestro sistema inmunológico. Continuamos. En esta diapositiva entonces presentamos 2 funciones más del tejido sanguíneo, específicamente los glóbulos rojos. Una función hemostática que interviene en los procesos de coagulación y una función excretora que transporta la sustancia de desecho celular hacia los riñones, ¿verdad? Todas estas son funciones del tejido sanguíneo. Continuamos. Ahora vamos a explicar el proceso de formación de la sangre, ¿verdad? Quizás esta es la parte más importante de esta diapositiva, ¿verdad? El proceso de hematopoiesis. El proceso de hematopoiesis es el proceso en donde se produce la formación, desarrollo y maduración de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas a partir de una célula madre hematopoyética. Y aquí vemos que se presentan uno de los postulados de la teoría celular, presentada por el señor Rudolf Virchow, donde nos dice que toda célula procede de una célula preexistente, ¿verdad? Es decir, que es importante tener esto en cuenta. En los adultos, la hematopoiesis tiene lugar ¿dónde? En la médula ósea. Pero aquí nos dice que en las primeras semanas de gestación, las células hematopoyéticas están ¿dónde? En el saco vitelino,
cuando estamos en formación dentro del vientre de nuestra madre. Adicional, nos menciona que a partir de los 3 meses, es decir, cuando estamos en el proceso embrionario, a partir de los 3 meses, migran al hígado y más tarde al vaso. Al ocurrir el nacimiento, cesa la actividad hematopoyética, es decir, termina la actividad hematopoyética en el hígado y en el vaso y pasa a ser reemplazada por la médula ósea. Es decir, que una vez que nacemos, ya la actividad hematopoyética, ¿dónde se va a dar? En la médula ósea. Existen 2 tipos de médula ósea, jóvenes. Una médula ósea roja y una médula ósea amarilla. ¿Dónde encontramos la médula ósea roja? Bueno, la encontramos en los huesos planos, en los extremos de los huesos largos del cuerpo. Ejemplos de estos huesos largos: el fémur, el húmero, la tibia. También encontramos médula ósea roja, ¿dónde? En las vértebras, en las costillas y en el esternón. Y la médula ósea amarilla, sin actividad hematopoyética, se ubica ¿dónde? Hacia la zona media de esos huesos largos que les mencioné anteriormente. Y esa zona media de esos huesos largos es lo que se conoce como diáfisis. ¿Qué podemos destacar de esta última parte de la diapositiva? Bueno, la distinción que nos hacen, donde nos dice que la médula ósea roja sí lleva a cabo actividad hematopoyética y la médula ósea amarilla no lleva a cabo actividad hematopoyética. Eso es importante que lo tengan en cuenta. Continuamos. Bien, ahora vamos a ver las estructuras del tejido sanguíneo y vamos a detallar características de cada una de ellas. La sangre es un tejido formado por el plasma, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. El plasma es la parte líquida en la sangre, formada en su mayor parte por agua, y en donde encontramos glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. ¿De qué se encarga el plasma? El plasma transporta a todas las células del cuerpo glucosas, aminoácidos, ácidos grasos, hormonas y vitaminas. Son sustancias que algunas de ellas las encontramos en los alimentos, ¿verdad? Y son importantes también. Por ejemplo, las glucosas, ¿a qué grupo pertenecen? A los carbohidratos. Los aminoácidos son los que se encargan de formar las proteínas, ¿verdad? Que encontramos en las carnes. Los ácidos grasos, ¿verdad? Que encontramos, digamos, en las grasas que ingerimos. Las hormonas son sustancias que se producen en nuestro sistema endocrino y que las encontramos en muchos, en quizá algunos suplementos, por decirlo así. Y las vitaminas, que las encontramos, digamos, en su gran mayoría en las frutas, ¿verdad? Que nos proporcionan muchas vitaminas. El plasma contiene varias clases de proteínas. Vamos a mencionar esas proteínas. El fibrinógeno. El fibrinógeno está destinado al proceso de coagulación. También podemos mencionar la albúmina y las globulinas, que regulan el contenido de agua y los líquidos intercelulares, es decir, entre células, como se lo mencioné. Y por último también tenemos otra proteína, que es la fracción globulina gamma, que es rica en anticuerpos que nos ayudan en el proceso de defensa del cuerpo, ¿verdad? Cuando actúa nuestro sistema inmunológico. Continuamos, jóvenes. Bien, ahora voy a compartir con ustedes este video. Es bien interesante, así que presten atención y espero sea de su agrado. Los componentes de la sangre. La sangre es un tejido conectivo líquido, que circula por capilares, venas y arterias de todos los vertebrados. Su color rojo característico es debido a la presencia del pigmento hemoglobínico contenido en los glóbulos rojos. Es un tipo de tejido conjuntivo especializado, con una matriz coloidal líquida y una constitución compleja. Tiene una fase sólida, elementos formes, que incluye a los eritrocitos, o glóbulos rojos, los leucocitos, o glóbulos blancos, y las plaquetas, y una fase líquida, representada por el plasma sanguíneo. Estas fases son también llamadas componentes sanguíneos, los cuales se dividen en componente sérico, que está en fase líquida, y componente celular, que está en fase sólida. Los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos, también denominados hematíes o eritrocitos, son las células sanguíneas más numerosas, cuyo característico color rojo se debe a una proteína que se halla en su interior llamada hemoglobina, responsable de ligar el oxígeno para transportarlo desde los pulmones a todos los tejidos del organismo para que las células respiren. También se encargan de eliminar el dióxido de carbono que se produce por la actividad celular. Los glóbulos rojos se forman en la médula ósea, que se halla dentro de los huesos del esqueleto, desde donde son liberados al torrente sanguíneo.
Su déficit, anemia, provoca una carencia de oxígeno en los órganos vitales de los enfermos. En este caso deben administrarse concentrados de hematíes. Glóbulos blancos. Los glóbulos blancos, o leucocitos, se encargan de proteger al organismo contra el ataque de bacterias, virus, hongos y parásitos. Cuando hay una infección aumentan su número para mejorar las defensas. Unos se forman en la médula ósea y otros en el sistema linfático. Los glóbulos blancos están constantemente atentos a cualquier signo de enfermedad. Cuando aparecen los gérmenes utilizan diferentes maneras para atacarlos. Por ejemplo, produciendo anticuerpos protectores que inutilizan a los gérmenes, o rodeando y devorando a la bacteria invasora. Plaquetas. Las plaquetas, o trombocitos, son las células sanguíneas más pequeñas. Intervienen en la coagulación de la sangre, impidiendo las pequeñas hemorragias que se producen habitualmente en las arterias, venas y capilares, además de producir diversas sustancias que ayudan a la cicatrización de las heridas. Se producen en la médula ósea y viven entre 6 y 7 días. Su déficit, trombocitopenia, que es frecuente en enfermedades como la leucemia, o tras algunos tratamientos del cáncer, provoca la aparición de hemorragias graves. El tratamiento prioritario en estos casos es la transfusión de concentrados de plaquetas. Plasma. El plasma es la parte líquida de la sangre. Compuesto fundamentalmente de agua y proteínas, interviene en múltiples procesos metabólicos básicos para el organismo como la coagulación de la sangre, la inmunidad y el transporte de varias sustancias y medicamentos. Entre las sustancias más importantes que transporta el plasma se encuentran las siguientes. La albúmina. Es una proteína que ayuda a mantener el agua del plasma en una proporción equilibrada. Las globulinas. Son los anticuerpos encargados de la defensa de nuestro organismo frente a las infecciones. Su disminución acarreará una bajada de defensas. Factores de coagulación. Son imprescindibles para evitar las hemorragias. La ausencia de algún factor de coagulación puede ocasionar trastornos hemorrágicos ya que se dificulta la formación del coágulo. Otras proteínas transportan sustancias necesarias para el normal funcionamiento de las células, grasas, azúcares, minerales, etc. Algo importante a destacar del plasma es que se utiliza para elaborar concentrados específicos de proteínas, que constituyen el tratamiento de varias enfermedades como la hemofilia y otros defectos de la coagulación, inmunodeficiencias con riesgo de padecer múltiples infecciones graves, la trombosis y otras. Para terminar este video, es importante saber diferenciar cuáles son las células que forman parte de los elementos figurados de la sangre. Y como pueden ver en esta imagen, una de estas células son las que componen los glóbulos rojos, los llamados eritrocitos. Otras células, las plaquetas, son las más pequeñas de los tres tipos de células de la sangre. Los leucocitos, que componen lo que conocemos como los glóbulos blancos, se pueden subdividir en dos grupos, los agranulocitos, en el cual están las células monocitos y los linfocitos. Además, existe otro grupo conocido como los granulocitos, en la cual están presentes los basófilos, los neutrófilos y los eosinófilos.
Bien, ok, vamos aquí entonces a continuar con pues informaciones importantes acerca de estos componentes de la sangre, ¿verdad? En la parte que tiene que ver con la estructura del tejido sanguíneo. Bien, los glóbulos rojos o eritrocitos son células aplanadas con forma de disco bicóncavo y de color rosado cuando se tiñen con colorantes especiales. Tienen una vida promedio de 120 días, aunque se renuevan constantemente y se destruyen en el vaso o en el hígado. Son los más numerosos y en los seres humanos existen entre 4 y 5 millones de glóbulos rojos por milímetro cúbico de sangre. Se forman donde en la médula ósea y contienen hemoglobina, que es un pigmento rojo que contiene hierro y le da el color característico de la sangre. También nos dice que cuando la sangre pasa por los pulmones, el oxígeno se une a la molécula de hemoglobina de los glóbulos rojos. Cuando los glóbulos rojos se trasladan a otras partes del cuerpo, el oxígeno se desprende entonces de la molécula de hemoglobina y se une con los nutrientes en el proceso que conocemos como oxidación celular. Durante el proceso de oxidación celular se produce el dióxido de carbono que se difunde en la sangre y esta, o sea, la sangre se encarga de llevarla a los pulmones para que sea eliminado, ¿verdad? Cuando exhalamos, ¿verdad? Cuando botamos el aire, por decirlo así, al momento de la respiración. También es importante mencionar que la disminución en el número de glóbulos rojos, eritrocitos o hematíes produce lo que se conoce como anemia. Continuamos. Glóbulos blancos o leucocitos. A diferencia de los glóbulos rojos, los glóbulos blancos presentan núcleos, son incoloros y existen solo entre 5.000 a 10.000 por milímetro cúbico. Son parte importante del sistema inmunológico. La función de los glóbulos blancos es la de proteger el organismo de infecciones producidas por gérmenes. Realizan el proceso de fagocitosis. Los glóbulos blancos de la sangre son de dos tipos principales: los granulosos, ¿verdad?, con núcleos multilobulados, y los no granulosos, que tienen un núcleo redondeado. Los leucocitos granulosos o granulocitos son las células con núcleos más abundantes en la sangre, y estas células son las encargadas de realizar el proceso de fagocitosis. ¿Qué células están incluidas dentro de los granulocitos o cuáles se incluyen? Los neutrófilos o fagocitos, que fagocitan o destruyen bacterias vivas. Los eosinófilos, que aumentan su número y se activan en presencia de ciertas infecciones y alergias. Y los basófilos, que segregan sustancias como la heparina, de propiedades anticoagulantes, y la histamina, que estimula el proceso de la inflamación. Continuamos. Los leucocitos no granulosos están formados por linfocitos y un número más reducido de monocitos. Este tipo de leucocitos están asociados con el sistema inmunológico. Los linfocitos, ¿qué función realizan? Desempeñan, dice, un papel importante en la producción de anticuerpos y en la inmunidad celular. Bien, ahora vamos a detallarles el proceso de fagocitosis, cómo se da, que es el proceso que llevan a cabo los leucocitos granulosos. Recordemos esto. Bien, el proceso de fagocitosis se realiza de la siguiente manera. Cuando un microbio entra al cuerpo, los neutrófilos los atacan y llevan a cabo la digestión interna de estos microorganismos. Para ello, emiten pseudópodos, es decir, prolongaciones de la membrana celular, y engloban a los agentes extraños, ya sean bacterias o virus. En el interior de los neutrófilos, los microorganismos son digeridos y por tanto destruidos. Durante este proceso de fagocitosis, muchos neutrófilos mueren. Estos, junto a los patógenos, constituyen lo que llamamos pus, ¿verdad? Es decir, cuando usted se hace una lesión, ¿verdad? O se sufre un accidente, por ejemplo, y tiene ese proceso de inflamación, que se está sanando la herida y se produce pus, ahí se está dando lo que conocemos como fagocitosis. La modificación en la cantidad de leucocitos puede orientar el diagnóstico de enfermedades infecciosas, inflamatorias, de cáncer y de leucemias. Por ello, el recuento de exámenes sanguíneos es muy importante para precisar un diagnóstico. He aquí la importancia, jóvenes, de que nos hagamos exámenes de sangre periódicamente, ¿verdad?
para precisar un diagnóstico, digamos, de alguna enfermedad. Bien, continuamos. Las plaquetas o trombocitos son pequeños fragmentos pegajosos de material celular que ayudan a evitar hemorragias y forman un coágulo de sangre cuando se produce un corte o ruptura de un vaso sanguíneo, recordando los vasos sanguíneos, arterias, venas, capilares. La cantidad de plaquetas en la sangre oscila entre 250.000 hasta 350.000 por milímetro cúbico de sangre. Normalmente las plaquetas tienen un aspecto redondeado y liso, pero cuando se activan para conectarse unas con otras, producen unas salientes puntiagudas y sus bordes se hacen rugosos. Las plaquetas también atraen una proteína presente en la sangre, la fibrina, que se usa para formar una densa red que atrapa glóbulos rojos y rápidamente forma un coágulo. Del lado exterior del corte solo se ve una costra dura que se forma sobre la herida, ¿verdad? Esa costra que vemos cuando nos hacemos una lesión, ¿verdad? Es lo que se ve en la parte de afuera, ¿verdad? De la herida. Bien, acción de las plaquetas. ¿Cómo trabajan las plaquetas? Un corte en la piel produce una ruptura de un vaso sanguíneo, arterias, venas o capilares. Las plaquetas se adhieren a los bordes de la herida. Entonces, la enzima trombina transforma el fibrinógeno, que es una proteína soluble presente en el plasma, soluble quiere decir que se disuelve, ¿verdad?, en agua, transforma ese fibrinógeno, esa proteína la transforma en fibrina, sustancia insoluble, ¿verdad?, que forma una red de filamentos, que es lo que conocemos como coágulo, que cierra la herida, ¿verdad? Es importante conocer cuál es la acción de las plaquetas en nuestro cuerpo. Chicos, espero pues que este video haya sido del agrado de ustedes y pues espero pues compartir muchos otros videos con ustedes de acuerdo a los temas que vayamos tratando durante este y el próximo trimestre. Les agradezco a todos su atención y pues nos vemos en una próxima ocasión. Que estén bien. Dios les bendiga.